Pulso Deportivo. Yo sigo aprendiendo aquí en Pulso Republicano cuando es que uno tiene que entrar a saludarlos. Bienvenidos de vuelta aquí en Pulso Republicano por Infinita 100. Estamos con Rafa Zúñiga, que va a estar feliz. Zúñiga. Perdón. Rafa. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Ya te estoy... Mira, por lo menos te dije Te rebautizaron, Rafa. Por lo menos te Rafa. dije bien el nombre y no el apellido, que siempre los cambio. ¿Estás contento que va ganando Deutschland? Claro, no solo contento con que están ganando, sino con cómo están jugando. Realmente siempre es bonito ver a Alemania y siempre es bonito cuando Alemania llega de una manera como bien discreta. La gente habla de Brasil, la gente habla de Argentina, yo incluido, pero pocos hablan de Alemania siempre. Igual recuerdo que fue en el Mundial de 2014, la selección que debía haber sido favorita desde el principio. Se hablaba de que era el Mundial de Messi, se hablaba de que Brasil por ser anfitrión, en fin, nunca se habla de Alemania y Alemania siempre está. Hablemos primero de la cosa no futbolística, como estaba diciendo Mariano, que protestaron. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento de tomarse la foto de equipo, todos los jugadores de Alemania se taparon la boca como en señal de protesta en contra de las violaciones de derechos humanos en Qatar, que bueno, hombre, a mí me parece un gesto un poco, bueno, no voy a decir fuera de lugar, pero que sirve de muy poco. O sea, realmente, si se está jugando la Copa del Mundo, se está haciendo partícipe del evento y por lo tanto sobra un poquito el gestito. Es cierto que Alemania, y específicamente los jugadores de Alemania, son de las pocas selecciones que sí se pronunciaron en contra del Mundial antes, o sea, desde el año pasado incluso hubo rumores de que Alemania se podía negar a jugar el Mundial, o sea que tal vez es una de las selecciones que ha sido más coherente en sus críticas hacia la sede, pero al final aquí están jugando. Manuel Neuer, de hecho, es hasta el momento el único de los futbolistas de las selecciones que habían dicho que lo iban a hacer, que sí salió con la banda de capitán de One Love. Evidentemente el resto de equipos decidieron no hacerlo porque la FIFA les amenazó con que iba a haber una amonestación a los capitanes que lo usaran, pero bueno, él al ser portero no le afecta tanto el tener una tarjeta amarilla encima, ¿no? Entonces, sí, eso fue un poco la protesta, y pues, si queremos seguir con el tema un poco, a mí me llama mucho la atención de que la FIFA está investigando ahora a la afición de Ecuador por cánticos homofóbicos que de hecho nada tenían que ver con los partidos del Mundial, porque hablaban de Chile en sus cánticos, Chile que ni siquiera está clasificada, y bueno, eso es coherente con lo que la FIFA ha hecho, por ejemplo, con aficiones como la de México, pero a mí sí me llama bastante la atención que la FIFA tenga el descaro de sancionar a una afición por cánticos homofóbicos cuando ellos están haciendo un mundial en un país donde la homosexualidad es penada con muerte, ¿verdad? Entonces, un poco de las incoherencias del mundo del fútbol que siempre abundan. Bueno, ahora empecemos el análisis. De ayer para hoy. De ayer para hoy, Rafa. Vamos. Ayer, ayer un día poco movido, realmente lo que decía yo en lo que mencioné yo ayer que estuve en la radio fue que el partido de México-Polonia se iba a jugar como una auténtica final porque ambos veían la posibilidad de colocarse líderes de grupo si ganaban. Fue todo lo contrario, fue todo lo contrario, por lo menos por parte de Polonia. Polonia más aburrido. Sí. Sí, bueno, aburrido. A mí no me pareció aburrido, realmente pocos 0-0 son aburridos. El que sí fue aburrido, por ejemplo, fue el de hoy, de Croacia, y encima a esa hora de la mañana, hoy sí dolió madrugar, no como ayer sí valió la pena madrugar, pero... Con tal de ver perder a Argentina, ya sé yo. Claro, bueno, no solo ver perder a Argentina, ver jugar a Argentina es bonito, y ver a un equipo como Arabia Saudita, al que yo no apoyo ni de cerca, competir de la manera que lo hizo siempre es de esas noches que le deja a uno, bueno, en este caso madrugada, que le dejan a uno los mundiales y se quedan grabados siempre en la memoria. Pero bueno, el partido de México-Polonia realmente fue un México muy propositivo que llevó la iniciativa, llevó la batuta del partido durante casi los 90 minutos. Es cierto que al principio del segundo tiempo se cayó un poco, pero lo intentó por todas las vías posibles, pero quedó en evidencia que México no tiene delantera. México tenía el balón, México y llegaba a los albores del área, pero no lograba entrar ni por fuera, ni por dentro, ni por arriba, ni con disparos fuera del área.
Es cierto que Chesney, el portero de Polonia, respondió en las ocasiones que se le exigió, pero México demostró esa debilidad competitiva que al final de cuentas es lo que más afecta en el fútbol. En el fútbol uno puede tener un equipazo, ser muy eficiente tácticamente, ser muy físico, tener todas esas cualidades, pero en el fútbol gana el que domina las dos áreas, el que tiene un buen portero y el que tiene una buena delantera. El fútbol es meter un gol más que el rival y ya, es así de simple, y México no domina el área rival. Sí, tuvo una buena actuación del portero Memo Ochoa, no estuvo muy exigido, pero en la única ocasión que estuvo exigido en ese penalti a favor de Polonia, atajó el penal de Robert Lewandowski, que sigue sin marcar un solo gol en todos los mundiales que ha participado, el delantero del Fútbol Club Barcelona, para el que muchos pedían el Balón de Oro, pero que parece que si no es contra equipos de media tabla para abajo de la Liga Española, se le apagan un poco los faroles. Entonces, eso fue un poco el partido de México. Luego tuvimos también la exhibición de Francia ante Australia. Yo decía que Francia llegaba débil, lo comentábamos con Mariano, pero parece que en esta ocasión quisieron sacudirse todas las dudas, quisieron sacudirse incluso los rumores que podían haber de la tradición que ya sabemos de que el campeón de la edición anterior suele abandonar el mundial siguiente bastante rápido, y creo que aparte del de Inglaterra, que bueno, yo creería que incluso más que Inglaterra por el rival que tenía enfrente, ha sido el mejor partido del mundial y la mejor exhibición individual de un equipo en lo que llevamos de Qatar 2022. Es cierto que Alemania ahorita se está imponiendo con un dominio abrumador, pero bueno, el resultado... ¿Fue o no fue penal? ¿Fue o no fue penal? Porque ya estoy leyendo aquí comentarios de nuestros radioescuchas de que ese no fue penal a favor de Alemania. ¿Qué lo piensas tú? ¿Qué nos dices tú? Pues si eso no fue penal, no sé qué sería penal, realmente no, creo que No, yo pregunto porque no tenemos el privilegio de estar en vivo. No lo vemos. Claro, no, yo respondiendo a la gente que duda de que eso haya sido penal, fue incluso doble falta del portero sobre Raum, el lateral izquierdo alemán. No veo dónde puede haber controversia, para mí es un penal clarísimo. Evidentemente tengo la camisa que evidencia mi sesgo, pero lejos de eso yo creo que no hay duda. Sin balón, traba al defensa, al portero. En fin, incluso creo que una amonestación hubiese sido justa, pero a veces hay árbitros que consideran que ya con el penal es suficiente castigo. Fue penal claro para mí. Por cierto, arbitraje hasta el momento muy correcto de Iván Barton, árbitro salvadoreño, primera representación de CONCACAF que tenemos en este mundial, y pues bastante bien. El árbitro de 31 años, de origen santaneco, cerquita de aquí de Guatemala, muy joven, su primera actuación en un mundial, y hasta el momento bastante correcto. Y al árbitro guatemalteco le toca el viernes, Gales contra Irán. Sí, así es. Bueno, sigamos en el análisis. El partido de hoy en la mañana, Croacia, ¿qué te pareció? Me costó mantenerme despierto. Aburrido. Me costó mantenerme despierto, levantándome a las 4 de la mañana para ver ese partido. Realmente dos selecciones que no buscaron mucho hacerse daño. ¿No te sorprende que Marruecos, Arabia Saudita, cuando fue Senegal, esté mostrando niveles muy superiores a los que uno inicialmente esperaba? Tal vez la única sorpresa hasta el momento sería Arabia Saudita, que tampoco fue tanta sorpresa por lo que te comentaba ayer, pero es cierto que ni siquiera ellos esperaban el resultado. Marruecos es un equipo que compite bien, tiene efectivos en ataque interesantes, y desde la defensa como Achraf Hakimi, es un buen equipo que juega a lo que quiere, y en este caso yo creo que es un empate 0-0 y el ganador es Marruecos, porque el que partía como favorito era Croacia, el que tenía la obligación, por así decirlo, de dar un golpe en la mesa y adelantarse en el grupo, era la subcampeona del mundo. Tiene uno por uno, plantel por plantel, un mucho mejor equipo, y Marruecos jugó a esperar a Croacia, a no dejar que se impusiera tácticamente y a tratar de contragolpear, y a la contra tuvo un par de ocasiones. Marruecos yo creo que firmaría ese 0-0 antes de jugar el partido totalmente, y Croacia estaba un poco más obligada. Croacia sí se vio un poco sin idea, con un Luka Modric que fue realmente lo único destacable. 37 años Luka Modric jugando a un nivel que jugadores de 28 años no pueden ofrecer. Es impresionante lo de ese hombre.
pero al final no se dio. Fue un partido donde hubo muy pocas ocasiones, muy pocas, realmente poco peligro. En el primer tiempo hubo un solo tiro a puerta, en el segundo tiempo no tengo el dato a la mano, pero mi percepción es que ni siquiera uno. O sea, fue un partido muy lento, muy lento. Marruecos lo intentó a la contra, era lo que estaban buscando, y si lograban ganar, ya era sacar oro, buscando oro del carbón, básicamente, y yo creo que se llevan plata, un resultado positivo para Marruecos que suma un punto que creo no tenía presupuestado sumar. Rafa, el partido de hoy es de Costa Rica, España, Costa Rica, por supuesto, ¿cómo lo ves? Pues es un partido difícil. Mide tus palabras. No las midas. No, Aquí se puede, no pasa nada. No hemos hablado de España, y yo creo que hasta el momento no hemos hablado de España, y es una selección que hay que analizar, que es interesante comentar, porque España es un equipo que, así como le puede ganar a todos, puede perder contra todos. Es interesante porque no destaca ningún jugador desde lo individual. Tal vez Pedri es el jugador más destacable, el jugador del Fútbol Club Barcelona. Gavi también es un prospecto interesante, ojo, que creo que marcó el segundo Alemania, pero está adelantado. Así que anulado. España es un equipo que puede hacer daño desde lo táctico. No está anulado, sí, gol correcto. 2-0 va ganando Alemania. España es un equipo que puede hacer daño desde lo táctico, desde el orden, desde la pizarra, pero que le faltan efectivos. Lo que decía yo anteriormente de México, en el fútbol hay que dominar las dos áreas. España tiene un portero de un nivel medio y no tiene un buen delantero. ¿Unai Simón te parece medio? Unai Simón, sí. No. Unai Simón es Mira, el portero. Que esté por encima del portero del Manchester te habla muchísimo de Unai Simón. De acuerdo al seleccionador, para mí no lo está. Yo creo que, Luis Enrique es un seleccionador interesante que está haciendo un proyecto a largo plazo. Unai Simón no es mejor que David De Gea. Lo que pasa es que Unai Simón es el futuro. David De Gea tuvo su oportunidad en su momento, no fue el mejor portero para España, y aunque para mí es superior a Unai Simón actualmente, no es el portero que va a tener España en los próximos 10 años. Unai Simón sí podría hacerlo. Lo mismo se puede hablar de centrales. Por ejemplo, Eric García es tal vez uno de los peores centrales que hay en la élite del fútbol. Es central casi titular, anulado el gol de Alemania, por cierto, después de revisión en el VAR. Es un jugador muy malo, muy mediocre en muchos aspectos, es muy débil, muy bajito, va mal al cuerpeo, le comen la espalda en cualquier transición ofensiva que pueda haber, pero al final de cuentas es joven y es un prospecto que Luis Enrique quiere explorar. Es cierto que para un torneo corto no es la mejor idea, para un torneo de 7 partidos no es la mejor idea apostar por el futuro e ir probando en estos partidos. Para eso está la UEFA Nations League, para eso están los amistosos, y esto es lo que se le critica mucho a Luis Enrique. Rescinde de Sergio Ramos, uno de los mejores centrales de la historia, que ha mejorado bastante su nivel últimamente con el PSG, es infinitamente mejor que Eric García. Lo mismo pasa con David De Gea, en mi opinión, pero Luis Enrique es controversial, Luis Enrique es polémico y él tiene una idea muy clara. Lo más destacable, creo yo, es la ausencia de delanteros centros, es ir a jugar solamente con Morata, que sus registros son de entre 10 y 12 goles por temporada, no es un killer del área, y en el momento en el que Morata no esté, ya sea porque está cansado, ya sea porque tiene acumulación de tarjetas, una expulsión, cualquier situación que pueda haber, y España tenga un partido cerrado al minuto 80 y no logra entrar de ninguna manera, y necesita de un recurso como un 9 para tirar centros al área y que alguien case algún cabezazo, no tiene un jugador para reemplazar a Morata, que de por sí ya no es el mejor delantero que podría tener España. Entonces creo que hay deficiencias de la selección española, de la Roja, que vienen desde la elección de los 26 convocados por Luis Enrique. La gran fortaleza de España es Luis Enrique como tal. Esto es contraintuitivo porque es un gran entrenador, a mí me gusta bastante, sabe hacer competir a un equipo que no tiene a los mejores jugadores en absolutamente ninguna de las líneas del juego. Entonces creo que es una selección interesante que puede repetir algo parecido a la Eurocopa, ser competitivo y llegar con resultados cortos, avanzando ciertas fases. Por lo menos hasta cuartos de final, ¿no?
Yo diría que cuartos sería un éxito para esta selección. También hay que entender, siendo muy crítico de Luis Enrique, que es un equipo en construcción. Para mí no lo está construyendo bien, pero eso ya son otros 5 pesos, como dirían. Pero es un equipo en construcción y llegar a cuartos sería un éxito. Lo que sí no puede tener... Coméntanos Costa Rica, porque Costa Rica es un país centroamericano, por lo general nosotros nos enfrentamos a ellos. Lo más cercano que estamos nosotros de llegar. Claro. Costa Rica es un equipo que despertó bastantes dudas en el proceso de clasificación. De hecho, tuvo partidos complicados donde pudo haber quedado fuera de la octagonal, la octagonal final. De hecho, El Salvador le complicó mucho la vida a Costa Rica, tanto en Costa Rica como en el Cuscatlán, pero al final de cuentas, este hermoso estadio que tenemos atrás nuestro, pero al final de cuentas... no es la Costa Rica de 2014, pero tampoco es la Costa Rica de 2018. Con esto quiero decir que es una selección que puede dar sorpresa, creo yo, especialmente contra un equipo como España, que como yo les decía, España puede fácilmente imponerse, así como se puede ver superado con un par de ocasiones. Yo creo que desde el 2018, o 2014 diría, vemos un fenómeno en España interesante que es lo que se conoce como la barcelonización de la selección española, porque contrario a lo que mucha gente piensa, la selección del 2010, aunque tiene muchos jugadores del mejor Barça de la historia, no es una selección barcelonizada. Esta sí, una selección que juega mucho al toque, a tener la posesión, pero a llegar poco, y en eso de que España va a dominar el partido, eso sí o sí, lo podemos firmar en piedra. España va a dominar ese partido, pero con 2 o 3 ocasiones que pueda tener Costa Rica con jugadores como Brian Ruiz, por ejemplo, puede hacer daño. O sea que yo, por ejemplo, en mi quiniela, ese lo tengo como un empate a 1. Yo creo que España va a empezar flojo. España tampoco es una selección que arranque bien en los mundiales. Es la única selección, eso sí, que ha ganado un mundial después de empezar perdiendo el primer partido. Solo 4 selecciones habían llegado a la final: Argentina, Alemania, España y Brasil, si no me equivoco. Todas habían perdido, solo España logró ganar un mundial que empezó perdiendo. Y eso es lo que apuestan los argentinos, era como la consolación ayer. Mira, se nos está avanzando. Sí, ha avanzado el tiempo, nos quedan muy pocos minutos. Rafa, tu último comentario. Hoy Bélgica-Canadá. ¿Canadá puede dar la sorpresa? ¿O Bélgica realmente es muy superior con ese equipo que tiene? Bélgica es una selección que siempre es superior, pero que rara vez gana en mundiales. Es una selección que compite. Como la holandesa. Sí, pero peor, creo yo, porque Bélgica ha tenido una generación de oro absolutamente histórica en cuanto a jugadores, con la capacidad de hacer muchísimo daño. Yo creo que la cúspide de Bélgica fue en Brasil 2014. Ese equipo era impresionante, el mejor estado de forma de Eden Hazard. Es cierto que Thibaut Courtois no estaba en el mejor momento de su carrera. Ahorita es sin duda el mejor portero del mundo, pero Bélgica siempre decepciona al final de cuentas, y eso es algo bastante interesante de ver. Bélgica es parecido, como decías, a Holanda, pero la Holanda de 2010. La Holanda de 2010 se parece mucho a esta Bélgica, pero su capitán, su jugador más importante, que va a ser titular sorpresivamente, de acuerdo a Roberto Martínez, es Eden Hazard, y llega a un estado de forma en el que prácticamente para muchos es un exfutbolista desde hace 3 años. Entonces, Canadá a mí me impresionó mucho en CONCACAF, pero es cierto que nunca la he visto medida contra un equipo europeo. Hay que saber medir las diferencias. Ya vimos que Estados Unidos hizo una buena actuación contra Gales, pero Gales fue el último equipo en clasificarse a la Copa del Mundo. No era un rival para medir la capacidad que tienen los equipos de CONCACAF, pero es cierto que si algo vamos a poder ver por parte de Canadá es verticalidad. Y yo creo que en eso, en los espacios que va a abrir Canadá, Bélgica va a tener oportunidades para entrar por dentro, debido a que si yo fuera belga, nunca intentaría comerme a los laterales canadienses, porque tienen a Alphonso Davies, para mí el mejor lateral izquierdo del mundo.
va a ser un partido interesante. Este sí que no sabría predecirte qué va a pasar. Yo creo que Canadá tiene una oportunidad de dar la sorpresa, pero no lo firmaría. No lo firmaría porque no le he visto medido contra un equipo europeo, y al mismo tiempo, como decía, Bélgica es un equipo que uno por uno tiene buenos jugadores, pero que colectivamente en torneos importantes nunca termina de convencer, nunca termina de dar ese golpe en la mesa, de explotar el potencial que tiene. Entonces, partido que a ver, es de esos que puede decantarse para cualquier lado. Evidentemente Bélgica es favorito, pero yo creo que hay que tener cuidado con Canadá, hay que ponerle el ojo, porque en CONCACAF ha demostrado cosas interesantes. Bueno, mira, tenemos que terminar. Nos comimos bastantes minutos, pero realmente tus análisis y comentarios, no solo a nosotros, sino a los radioescuchas, nos llaman la atención. Quiero concluir este segmento solo para una noticia de última hora. Resulta que Dinamarca quiere salir de la FIFA tras no poder utilizar o lucir el brazalete arcoíris con el lema One Love en el Mundial Qatar 2022. El presidente de la federación, Jasper Müller, y también el CEO, Jacob Jansen, realizaron el anuncio ante los medios de comunicación y aclararon que es algo que están valorando desde hace tiempo. ¿En qué grupo están? ¿Qué paliza les van a dar que se van a ir corriendo? ¿No? O sea, ¿se van a retirar ahorita? No. Van a plantear ante la UEFA y después ante la FIFA. Eso es pura paja, pues. Pero a ver, entre la protesta de Alemania de taparse la boca a la hora de la fotografía oficial hoy y esta situación, a ver, ya se nota claramente la incidencia política progresista. Pero ¿qué hacen algo ahí si eso se sabía? O sea, ese es mi punto. Tuvieron 12 años para decidir si iban o no iban. No sean hipócritas. Jueguen ahora o salgan corriendo. Pues, o sea, realmente. A ver, cierra el programa, Rafa, con una reacción a eso. Pues es como una contradicción interesante que le comentábamos también al principio del programa. No creo que pase, no creo que ninguna selección tenga el valor de abandonar la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Es renunciar al sueño de millones de espectadores y de los futbolistas que están en el Mundial. No sé si lo harán posterior al Mundial. Durante el Mundial ya te digo que no lo van a hacer. Si lo fueran a hacer, no se hubieran presentado. Claro, es que no sé cómo posicionarme, porque evidentemente creo que es valiente protestar en contra de las violaciones de derechos humanos en Qatar. Es tomar un stand contra los sobornos y la corrupción de la FIFA que llevó hacia este mundial, pero al mismo tiempo son medidas que, en mi opinión, y lo que se ha visto en otros deportes, como en la NFL en su momento, en la NBA, sirven más para un poco lo que está haciendo Qatar, solo que con otra perspectiva, que es el sports washing. Al final de cuentas es usar una causa social a través del deporte para limpiar una imagen y para aparentar algo que al final de cuentas no está muy relacionado a lo que defiende una federación de fútbol danesa, ¿no? Entonces, no sabría decirte, como te digo, yo creo que está bien, no estoy a favor de ninguna de las restricciones de la cultura catarí, por ejemplo, y aquí no solo entra los derechos de la comunidad LGBT, sino que también entran, por ejemplo, los derechos de los cristianos en Qatar, que no pueden lucir ningún de las mujeres. De las mujeres, ni hombres, de los cristianos, ni hombros, ni rodillas. LGBT. Exactamente. Al final de cuentas, claro, o sea, es una total imposición de la cultura, y esto creo que es algo que vale la pena denunciar, pero creo que la manera más efectiva de hacerlo no es estando ya en el evento, lucrándose del evento, aportando al evento, siendo parte del sistema que está haciendo la vista gorda con todo lo que sucede en Qatar. Ya están ahí, ya se están beneficiando, igual los periodistas. Una periodista alemana hace poco que salió con una camisa controversial. ¿Por qué no se niega a ir al Mundial? Ajá. Digo yo, o sea, si yo estoy tan en contra de las violaciones de los derechos humanos en Qatar, no voy. No me pongo a protestar una vez ya en el país, recibiendo un sueldo de una cadena que transmite el contenido que se está difundiendo en este país, que está beneficiando a este país, que está disque lavando la imagen de este país, y una vez ahí, beneficiado del sistema, siendo parte del sistema, me las llevo de rebelde. Entonces, creo que es una causa justa, es una causa denunciable,
pero que todas las personas o todas las organizaciones que forman parte del sistema, que ahorita están protestando, caen un poco en una hipocresía que hace más daño a la causa que defienden que beneficia. Así es. Bueno, Rafa, te agradecemos mucho. Te vemos mañana a 7:30 con tu reporte de análisis de los partidos de hoy. Alemania sigue ganando 1-0, ¿no? Sí. Bueno, hasta mañana.